Hola y bienvenidos a este pequeño repaso sobre anatomía vertebral. La columna vertebral forma parte del esqueleto axial junto con el cráneo, la caja torácica y las costillas. En el adulto tiene una longitud media de entre 73 y 75 centímetros y sirve de sostén del eje corporal, la cabeza, el tórax y el abdomen. En su interior contiene la médula espinal y el origen de los nervios raquídeos. En una visión lateral vemos que tiene diferentes curvaturas. Dos curvaturas cóncavas anteriormente que se denominan cifosis y corresponden con la zona dorsal y la sacra, y dos curvaturas cóncavas posteriormente que se denominan lordosis y corresponden con la cervical y la lumbar. Está formada por 33 vértebras que se dividen en diferentes segmentos: 7 vértebras cervicales, un segmento torácico con 12 vértebras torácicas, 5 lumbares, 5 vértebras sacras que están fusionadas y de 2 a 4 vértebras coxígeas que también están fusionadas. Las vértebras tienen unas características generales. Cada una tiene un cuerpo y un arco vertebral, entre los que se encuentra el foramen vertebral, por donde discurren los elementos nerviosos. El arco vertebral lo forman los pedículos y posteriormente las láminas, las cuales se fusionan en la línea media para formar la apófisis espinosa. En la intercepción entre las láminas y los pedículos encontramos los procesos articulares superiores e inferiores y en sentido transversal las apófisis transversas. Sin embargo, en función del segmento presentan unas características especiales. Las vértebras cervicales presentan un cuerpo de menor tamaño y su diámetro transverso es mayor que el anteroposterior. El cuerpo presenta en la parte superior y en los márgenes laterales los procesos unciformes, los cuales evitan la luxación en sentido lateral. En la superficie inferior presentan unas pequeñas escotaduras para la articulación con los procesos unciformes de la vértebra inferior. Posterior al cuerpo, en sentido lateral, encontramos los pedículos y las apófisis transversas, en cuya base encontramos el foramen transverso por donde discurre la arteria vertebral en las 6 primeras vértebras cervicales. Hacia la parte posterior continúan las láminas en las cuales predomina la longitud transversa sobre la vertical y posteriormente las apófisis espinosas, que son cortas y bífidas. En la unión entre la lámina y los pedículos se localizan los procesos articulares superiores e inferiores. Sin embargo, dentro de esas vértebras cervicales hay dos vértebras que tienen unas características especiales. La primera vértebra cervical se denomina atlas y carece de cuerpo vertebral y de apófisis espinosa, ya que su cuerpo lo absorbe el axis formando la apófisis odontoides. En una vista superior del atlas, la de arriba, encontraremos hacia el lateral las denominadas masas laterales, las cuales se unen en una dirección anterior y posterior formando el arco anterior y el arco posterior. En la superficie posterior del arco anterior encontramos una pequeña faceta donde articula el diente del axis, que formará la articulación atlanto-odontoidea que veremos después. En la cara superior de las masas laterales se presentan dos facetas ligeramente excavadas que son donde articula el cóndilo del occipital, que forma la articulación occipito-atloidea. Y en la cara posterior presenta otras dos carillas para articular con el axis. La segunda vértebra cervical se denomina axis y también tiene unas características especiales. Principalmente presenta la apófisis odontoides o el diente, en el cual encontramos diferentes partes: la cabeza, el cuello, la carilla articular posterior, la carilla articular anterior y el ápice. En la región posterior, como en el ápice, encontramos la zona de inserción del ligamento transverso del atlas, que veremos después. Lateral al diente del axis encontramos también unas carillas que son más bien planas y que articulan con las carillas planas del atlas. En cuanto a las vértebras torácicas, además de las características comunes a todas las vértebras que hemos descrito antes, con el cuerpo, el foramen vertebral, la apófisis espinosa, que característicamente en estas vértebras es más larga y más verticalizada, la apófisis transversa o las carillas articulares, vemos que
tienen unas hemifacetas o carillas costales, superior e inferior, que junto con la carilla costal transversa y junto con la hemifaceta de la vértebra adyacente van a formar la articulación costo-transversa. Las vértebras lumbares tienen la particularidad de que su cuerpo es el más voluminoso y tiene forma cilíndrica. Además, el proceso espinoso es corto y tiene un borde cuadrangular con láminas muy altas. Las apófisis transversas son largas y delgadas, a excepción de L5, donde se engruesa debido a que en este punto va a insertarse el ligamento ileolumbar que se va a dirigir hacia los huesos de la pelvis. El sacro está formado por la fusión de las 5 vértebras sacras y tiene forma triangular. Consta de una base superior y un vértice inferior. Tiene también una cara anterior cóncava que se relaciona con la cavidad pélvica y una cara posterior convexa que se relaciona con la región glútea. La base se articula con la quinta vértebra lumbar y forma un ángulo hacia adelante que recibe el nombre de promontorio. La cara anterior presenta unas crestas transversales y a sus lados 4 pares de forámenes sacros anteriores por donde pasan las ramas anteriores de los nervios de S1 a S4 y en la cara posterior va a presentar otros pares de forámenes por donde pasan las ramas posteriores de S1 a S4. En el vértice, el sacro se articula con el coxis, que se forma de la fusión de 3 a 4 vértebras coxígeas, y señalar que hacia arriba presenta unos cuernos denominados cuernos coxígeos que se van a articular con el vértice del sacro, formando la articulación sacro-coxígea. Las articulaciones entre las vértebras está reforzada por los ligamentos. Entre ellos encontramos 2 ligamentos longitudinales, uno anterior que desciende desde la base del cráneo por delante del foramen magno, por delante de los discos y cuerpos vertebrales hasta la cara anterior de las primeras vértebras sacras, y uno posterior que desciende fijando los discos intervertebrales. El ligamento amarillo se encuentra entre las láminas y tiene una inclinación oblicua. Además, uniendo el vértice de las apófisis espinosas encontramos el ligamento supraespinoso, que se tensa en los movimientos de flexión de la columna vertebral, y se continúa con el ligamento interespinoso, que se va a fijar al ligamento amarillo cuando llega a la altura de las láminas. Las vértebras C1 y C2 tienen una articulación especial. Se articulan en 2 niveles. Una articulación atlanto-axoidea entre las carillas articulares inferiores de las masas laterales de C1 y las superiores de C2, que es una articulación tipo artrodia, y una articulación atlanto-odontoidea entre el arco anterior de la vértebra atlas y la apófisis odontoides del axis. Esta articulación es de tipo trocoide y es importante porque es la que permite girar la cabeza. Además, diferentes ligamentos refuerzan la articulación y dan estabilidad. Los ligamentos atlantoaxoideos o ligamentos propios, los cuales hay 2 laterales de cada carilla por el lateral, uno anterior del borde inferior del arco a la cara anterior del cuerpo y uno posterior desde el arco posterior del atlas a las láminas y espinosa del axis. Además, existen otros ligamentos que van a reforzar la articulación del atlas con el hueso occipital, como es la cápsula sinovial alrededor de los cóndilos y además la membrana occipito-atloidea anterior y otra posterior. Sin embargo, los verdaderos medios de unión son los ligamentos que se insertan desde el occipital a la apófisis odontoides. Estos corresponden con la articulación occipito-axoidea. En una visión desde atrás encontramos la membrana tectoria que va desde C2 al borde occipital. Es una continuación del ligamento vertebral común posterior. Si retiramos esta membrana tectoria, encontramos el ligamento cruciforme del atlas, que está formado por un fascículo transverso que va de masa lateral a masa lateral del atlas y un fascículo longitudinal superior que va del borde anterior del hueso occipital al borde posterior de C2. El ligamento transverso hay que señalar que es el más fuerte de la columna. Además, a este nivel encontramos la porción profunda de la membrana tectoria.
Si retiramos este nivel de los ligamentos, encontramos más al fondo el ligamento occipito odontoideo medio o el ligamento apical, que va desde el apes al occipital, y los ligamentos laterales o ligamentos alares, que van de la apófisis odontoides a los bordes laterales. Señalar también que el ligamento transverso es el principal responsable para evitar la subluxación anteroposterior entre C1 y C2, o sea, evita que la apófisis odontoides lesione la médula en el caso de colisión, por ejemplo. También las estructuras más importantes para mantener la estabilidad atlanto-occipital, o sea, entre el atlas y el occipital, son la membrana tectoria y los ligamentos alares. Sin estos, el ligamento cruzado y el apical son insuficientes. Como siempre, gracias por su atención y espero veros en el próximo vídeo.